¿Qué tal, mis estimados camaradas de YouTube? Es un gusto verles nuevamente y en esta ocasión les traigo un video correspondiente a una clase de seminario de investigación que tuve durante mi formación en maestría, donde la finalidad es compartir la información de artículos de investigación asociados al tema o proyecto que te encuentres trabajando. Y en este caso tengo la intención de pues brindarles ya sea la información que están a punto de ver, así como los- el observar los cambios en mi manera de abordar la información. Sin más que agregar, les dejo con la información y eso sería todo. Chao. Abordaré la información del artículo titulado La señalización alfa-2 adrenérgica interrumpe la vía BDNF-TRKB en células beta. Este artículo se publicó el año pasado en la revista Frontiers, la editorial Cold Spring Harbor Laboratory, por los autores Michael Cowell y colaboradores. Dicho esto, pasaré a abordar datos introductorios mencionando eh, la manera en la que las células beta en una situación pues normal integran la participación de múltiples entradas de señalización. Esto en el sentido de la secreción de insulina. Tenemos aquí una figura, la vía de estimulación en respuesta a glucosa, que de hecho en la representación pasada les llegué a referir. Solo para recordar, el metabolismo de la glucosa genera ATP que en respuesta a canales sensibles de potasio sensibles a ATP fomenta la despolarización de membrana y activación de canales sensibles a voltaje de calcio que incrementa la concentración intracelular del mismo para fomentar la exocitosis de los gránulos de insulina. Vemos además que, y señalé en los recuadros rojos, vías correspondientes a receptores acoplados a proteína G, estimulante, como se denota aquí, pero realmente es considerada de amplificación, que corresponde al receptor del péptido similar al glucagón 1, que activa adenil ciclasa a través de la subunidad alfa I, perdón, alfa S, y por lo tanto produciendo AMP cíclico. A su vez activa pKa y vemos que tiene participación en el incremento de la concentración intracelular de calcio. Por otra parte, la vía de la proteína G inhibitoria hace alusión a la activación de la subunidad alfa I, que bloquea la actividad adenosiclasa y eventualmente tiene influencia sobre la concentración intracelular de calcio, decrementándola y pues de esta manera inhibiendo la exocitosis de insulina. Les menciono estas vías porque son de interés en el artículo. En el caso de la inhibitoria, como no menciono el receptor al que corresponde, lo hago un poco más adelante, así que solo mencionar eso. Y antes de que lo olvide, en este punto se hace alusión a la participación de la, Agustín, perdón. ¿tienes alguna corriente de aire cercana? ¿Se escucha? Sí, me parece que sí. Permítame un momento. Sí, gracias. Listo. Gracias, Agustín. Es que Ok. traigo los auriculares puestos y Ok, sí ok. vibran demasiado. Gracias. Listo. Les refería que se hace alusión a la participación de la sinasa regulada extracelular que tiene influencia en la homeostasis de la glucosa a partir de una proteína S6, pero se los voy a referir un poquito más adelante. Este, Porque es aquí donde empieza a darse una asociación entre la participación de receptores acoplados a proteína G y receptores tirosina sinasa. Esto por el reporte que les plasmo en la figura izquierda. Aquí es un modelo, perdón, en donde postulan
que hay una transactivación en respuesta a, como parte, perdón, del dominio CSRC del receptor para el péptido similar al glucagón 1, que escinde ligandos similares al factor de crecimiento epidermal como BTC, que se encuentran en nivel de membrana. Esto activando el receptor EGF correspondiente y amplificando vías de señalización correspondientes a expresión génica, biosíntesis de insulina, proliferación o incluso supervivencia celular a través de PI3K. Entonces, como parte de esto, los investigadores comienzan a relacionar esta interacción entre vías RTK y de receptores desacoplados a proteínas G. Plasmo esta figura a la derecha para identificar que se interesan en concreto por la ERK1-2, porque como podemos notar hay una convergencia digamos de una manera indirecta entre las vías de señalización denotadas. Entonces, a fin de dejar datos claros, les voy a mencionar información respecto al receptor tirosina sinasa de interés en este artículo, porque se van a requerir para los resultados que vamos a ver. Aquí se va a hablar sobre el receptor TRKB y se empleó ligando BDNF dada su alta selectividad. Y en el lado derecho plasmo las vías de señalización que están derivadas de la activación de TRKB en neuronas. Sucede que en células beta se desconoce mucho de estas vías de señalización, pero sí está comprobado que los puntos que denoto con las líneas rojas, no sé si los aprecian, a nivel de PLC gamma, PI3K, PK1, AKT, así como la vía RAS-MEK-ERK, son compartidas entre los diferentes receptores tirosina sinasa en distintas células. Las refiero porque en los resultados se evalúan, la expresión de distintas proteínas de estas vías para corroborar la participación de la vía BDNF-TRKB. Y quiero añadir que en cuanto a la proteína ERK1-2, la actividad asociada a partir de la proteína S6 se postula la participación sobre la homeostasis de glucosa al fomentar los procesos de transcripción para insulina. El último dato que quiero mencionar del receptor TRKB es que tiene dos isoformas. Una isoforma completa o full length, o las iniciales FL indicadas, y una isoforma truncada o T1. Sucede que, como denota la figura, la isoforma completa es la encargada de dar el lugar tras su activación a las distintas vías de señalización, de nuevo referidas en neuronas, a la diferenciación neuronal, supervivencia y plasticidad a través de las proteínas, las vías que ya hemos visto que están compartidas, ¿no? Pero en cuanto al receptor truncado, se reporta que es capaz de dimerizar con la isoforma completa, de modo que inhibe las vías de señalización denotadas. Del lado derecho se hace mención de algunas vías que están en estudio en cuanto a la activación de la forma truncada per se, pero realmente no son del todo claras y como no se refieren en el artículo realmente, pues no quiero desviarme. Volviendo entonces
los investigadores tienen interés sobre la, la proteína sinasa regulada extracelular 1,2, dado el reporte, o más bien muchos reportes, de que es activada por secretagogos de insulina, pero inhibida por epinefrina a través de receptores alfa-2 adrenérgicos. Este receptor alfa-2 adrenérgico es el elegido para los experimentos que veremos. Y la imagen que les plasmo, la figura, perdón, corresponde a la manera en la que tanto las subunidades I u O pueden bloquear la exocitosis de insulina, ya sea por el retardo, a través del retardo en el llenado de los gránulos de insulina, o reduciendo el número de estos. Es entonces que, en consideración a la información mencionada, los autores se proponen determinar el impacto de la epinefrina sobre la señalización RTK para ERK1,2 en células beta. Esto se llevó a cabo a través de 3 líneas celulares empleadas. Se trabajaron con la línea celular beta min6, una línea celular de insulinoma de ratón, así como la línea celular INS1 beta de insulinoma de rata, y una tercera línea que realmente fue empleada en los ensayos de inmunocitoquímica. De hecho, esta línea celular derivada de fibroblastos la encargaron realmente ya transfectada y expresando receptores TRKB. Además, se determinaron contenidos a través de Western blot de las proteínas totales y fosforiladas que denoto, así como de isoformas TRKB. Y para obtener datos cuantitativos que iremos viendo en los resultados, emplearon un escáner, el escáner Odyssey, que detecta fluorescencia infrarroja. Se llevó a cabo microscopía de inmunofluorescencia. Aquí ya denoto el microscopio confocal empleado, así como los láseres. Y el análisis de estas inmunofluorescencias se llevó a cabo a través del software Zen de SIS. Los ensayos de bioluminiscencia que se llevaron a cabo fueron 2. El primero de ellos para realizar mediciones intracelulares de AMP cíclico. Esto por medio de un sensor denominado Camiel, que se compone de una proteína EPAC que responde con un cambio conformacional a la unión de AMP cíclico. Vemos que en una primera instancia las proteínas, la R-luciferasa y de la proteína amarilla fluorescente, tienen una interacción a través de los espectros referidos. Sucede que la R-luciferasa nos requiere un sustrato para ello, y pues es empleado en el ensayo. Entonces, al unirse a AMP cíclico, tenemos el cambio conformacional que deja de emitir fluorescencia amarilla, pero continúa la de R-luciferasa. Es de este modo que se realiza una medición de las fluorescencias y se lleva a cabo un cociente para obtener un índice de emisión de bioluminiscencia que indica un aumento en la concentración de AMP cíclico. Sucede que el que tenemos aquí indica que la disminución del índice, un aumento en la concentración de AMP cíclico, pero quiero aclarar que en la figura que vamos a ver y que denoto aquí, invierte en el cociente, de modo que la relación que vamos a apreciar es directamente proporcional a la concentración de AMP cíclico. El segundo ensayo de bioluminiscencia empleó un biosensor a partir de Gaussian luciferasa. Este se transfectó a células MIN6 a fin de que actuara como reportero.
Dicha Gaussian luciferasa proviene de esta subclase de crustáceo, Gaussian Princeps, y la manera en la que se emite la bioluminescencia es a través de una reacción dependiente de oxígeno y la enzima coenteracina como sustrato, donde se obtiene coenteramida como producto. Añadido a esto, tenemos ensayos de viabilidad con el agente Cell-Titer Blue. Este agente se añadió en cultivo con las células de interés y el suceso que plasma una figura derecha corresponde a la reacción de reducción de la resorsurina a resorfurina, obteniéndose la emisión de fluorescencia que fue determinada por fluorómetro. Además de esto, se realizaron mediciones de insulina con el MOS Insulin Kit de ELISA y ensayos de biotininación de superficie, donde se llevó a cabo la biotininación de proteínas de superficie, en este caso de los receptores TRKB, para después solubilizarlos y precipitarlos a través de un complejo de agarose-streptavidina. Después pues veremos el resultado de ello. En cuanto al análisis estadístico, referir que los datos cuantificados se expresaron como la media más o menos de desviación estándar. Se evaluaron también empleando una prueba T-Student o ANOVA de comparaciones múltiples cuando correspondió, considerando como significativo una P de 0.05 menor. Además, los gráficos fueron elaborados con GraphAD-Pisma. Pasando a los resultados, de manera inicial se buscó determinar la respuesta de epinefrina de múltiples receptores tirosina sinasa. Para esto se determinaron las expresiones de ERK1,2 total y fosforilado que podemos apreciar. Esto bajo un pretratamiento con epinefrina y sin ella, y bajo estimulación de los ligandos para receptores tirosina sinasa que se aprecian, el EGF, BNDF y FGF1. Como podemos apreciar, la epinefrina generó un decremento en actividad de ERK, indicando que la participación del receptor alfa-2 adrenérgico interviene en la señalización de estos receptores tirosina sinasa, pero ellos buscan continuar los análisis enfocándose en un solo receptor tirosina sinasa. Para ello toman al ligando BDNF y la vía que les referí, porque se desconoce mucho de las vías, como les mencioné, en células beta. Es entonces que continúan y ahora confirman la participación del receptor, de la interacción entre el receptor alfa-2 adrenérgico con el receptor TRKB, empleando un agonista adrenérgico y posteriormente un antagonista adrenérgico, comparando las actividades referidas por las expresiones de la actividad ERK. Vemos que hay una reducción sobre la vía TRKB empleando el agonista, pero empleando en combinación el antagonista alfa-2 adrenérgico con la epinefrina, hay una recuperación de la actividad ERK1,2 fosforilado. Seguido de ello, se busca determinar la expresión TRKB de manera inicial en páncreas de ratón. Vemos que se determina esto a través de un anticuerpo a TRKB, así como
el marcaje sobre insulina y glucagón para identificar células beta y alfa, obteniendo en el merge una coloración en regiones concretas amarillenta. Esto refiere que lo buscaron confirmar de alguna manera en cuanto a la efectividad del anticuerpo empleado. En B, en la figura B, lo que están refiriendo son los anticuerpos que emplearon y cómo ellos eligen el correspondiente a la marca Millipore, el 07225. De este modo, pues identificaron la expresión del receptor en islotes pancreáticos de ratón, pero buscaron confirmar la expresión en islotes humanos. Es entonces que emplearon distintos anticuerpos. Estos tienen reconocen epítopes concretos para ambas isoformas TRKB para el caso de Millipore y de la marca Outcome, pero para el caso de la marca SCBT, mencionan que solo reconoce la isoforma completa, por lo que al realizar los merge donde identificaron insulina y glucagón, esto para las células alfa y beta, ambos fueron en rojo por una razón que les mencionaré. Vieron que la expresión se da tanto en células alfa como en beta, porque hubo la presencia de la coloración amarillenta por los colores rojo y verde que se aprecian. Es por eso que se empleó rojo en ambos marcajes para glucagón e insulina en este punto. De esta manera identificaron que el TRKB se expresa en los islotes pancreáticos humanos, concretamente en células alfa y beta. Luego tenemos la estimulación sobre las líneas celulares del receptor TRKB a partir del ligando BDNF que le corresponde. También se llevó a cabo una estimulación con glucosa y se determinó la situación basal de la actividad ERK1-2 y se apreció que hubo un incremento en la fosforilación ERK en respuesta al ligando TRKB, por lo que les interesa encontrar la concentración a la que hay una respuesta significativa de la vía. Esto lo hacen empleando distintas concentraciones de BDNF, encontrando que la concentración de 2.5 fue el punto de tendencia al incremento de la actividad de la vía. Esto en comparación al estatus basal. Por lo tanto, ellos reportan que las líneas celulares INS1 y MIN6 respondieron a tan solo 2.5 nanogramos por mililitro de BDNF. Pero bueno, también se llevó a cabo la determinación de, en este punto, otras proteínas que se comparten entre las vías de señalización TRTK, como les mencioné. En este caso de AKT, ERK1-2 y la proteína S6. Se llevó a cabo una preestimulación con glucosa y posteriormente a los momentos referidos de 0, 5 y 30 minutos estímulos con BDNF. Vemos que en los registros de las actividades no hubo diferencias significativas para la actividad AKT
pero sí en cuanto a ERK y S6, en el entendido de que hubo actividad solamente a los 5 minutos para ERK 1.2, pero después hasta los 30 minutos para la proteína S6. Esto les llevó a referir a los autores que existía actividad TRKB a través del eje ERK 1.2 S6. De AKT realmente no lo hay. Me equivoqué en este punto, perdón. Tras esto, se centran en las isoformas que les mencioné, la completa y truncada, en el sentido de que buscan verificar, cuál de estos receptores está teniendo una mayor implicación en cuanto a la vía. De manera inicial, realizan ensayos empleando inhibidores de RKB y pues obtienen los decrementos de la actividad esperados, pero no conformes realizan knockouts para las isoformas que están referidas de manera inversa. Emplearon un vector vacío, que es la situación control. Tenemos aquí el knockout para la forma truncada. Aquí se indica el receptor que se expresó. Entonces tenemos expresión TRKB full length, truncado y de ambos. Y se empleó el ligando correspondiente en tiempos denotados. Esto bajo el estímulo previo de glucosa. Vemos que las expresiones correspondientes a las isoformas pues corresponden a los knockouts, no hace sentido. Y también se determinaron en cuanto a la expresión TRKB, pero esto es alusivo al receptor TRKB superficie. Realmente no hubo diferencias. Pero en cuanto a la actividad ERK o de la vía como tal, refieren que el receptor truncado en comparación a la presencia de la forma completa influyó sobre la actividad de TRKB. De este modo, refieren que es el receptor TRKB de forma completa el que lleva a cabo la señalización a BDNF para ERK 1.2 en células beta. Posterior a esto, les interesa evaluar la viabilidad celular a largo plazo sobre células MIN6 bajo efectos de BDNF, claro. Ellos refieren que hubo un incremento del 25% de la viabilidad celular empleando en dicho tiempo ligando, y buscan ver si hay un efecto en la secreción de insulina con estados similares, de manera que emplean BNDF solo que a 24 horas y en el reporte de la secreción de insulina no apreciaron cambios significativos sobre la secreción de insulina. Esto les sugirió que la estimulación crónica con BDNF en células MIN6 tiene efectos celulares pro desarrollo, concretamente. Seguido de esto, se llevó a cabo una suposición, y fue que la actividad en cuanto a los efectos de epinefrina que hemos visto pudieran estarse dando a nivel de aguas arriba, a nivel del receptor de TRKB. Para evaluar esto, determinan la expresión TRKB fosforilada en una tirosina en particular, porque en su activación del receptor hay múltiples fosforilaciones de tirosinas. También se determina aguas abajo la fosforilación ERK
1,2 para corroborar la actividad del receptor bajo un pretratamiento con epinefrina y el ligando de TRKB y glucosa. Vemos aquí que hubo en respuesta a epinefrina un decremento en la expresión ERK1,2. Por lo tanto, esto en comparación a situación control asoció que la epinefrina inhibe la señalización TRKB a nivel del receptor. Acá tenemos también la actividad correspondiente a ERK fosforilado. Perdón, me confundí, olvidé la transición de que tenía la actividad del receptor a nivel de la tirosina y de ERK, pero coinciden los resultados, es lo que quería mencionar. Luego de esto se lleva a cabo el ensayo de secreción de insulina con gasia luciferasa, porque la experiencia de los investigadores tienen una respuesta más sensible a epinefrina con la línea celular, la línea celular INS1. Esta fue la que se trabajó en este ensayo. Y vieron que bajo efectos de la epinefrina y en presencia de glucosa hubo decrementos relativos a la actividad del receptor alfa-2 adrenérgico. Esto les lleva a corroborar las diferentes concentraciones, porque aquí emplearon un rango nanomolar y en los ensayos que vimos anteriormente fueron del rango micromolar, por lo que en la figura C tenemos tanto concentración nanomolar y micromolar. Pues luego de este pretratamiento con estas concentraciones emplean el ligando BDNF, pero también de otro receptor tirosina sinasa, esto con el fin de corroborar los efectos que se aprecian en el resto de expresiones. Y tras esto vemos que en efecto hubo una reducción en cuanto a la actividad de RKB y del otro receptor tirosina sinasa, el de factor de crecimiento epidermal, en presencia de una concentración de epinefrina de 5 micromolar. De modo que esto le sugiere a los autores que la epinefrina inhibe la señalización TRKB a nivel del receptor y solo a concentraciones micromolares. Por lo tanto, se llevó a cabo la identificación de si era requerida la actividad G-alfa-I en la inhibición por epinefrina sobre TRKB. Para esto determinaron en la línea celular INS1 la actividad ERK1,2 bajo efectos de epinefrina y en adición a epinefrina la toxina pertussis, que se sabe es inhibidora del receptor para epinefrina. Esto permitió identificar que la inhibición mediada por epinefrina es rescatada por el inhibidor, que como actúa a nivel de la subunidad alfa-I, la actividad del receptor como tal se da a través de esta subunidad. De hecho, me parece que G-alfa-O lo denoté de más, por eso. Después se tiene interés por corroborar que existe comunicación cruzada entre TRKB, pero también con el otro receptor acoplado a proteína G,
el receptor para el péptido similar al glucagón. Aquí entonces lo que se llevó a cabo fue el empleo inicial de BDNF, así como de posteriormente del ligando para el receptor del péptido similar al glucagón o epinefrina, para posteriormente en el momento cero emplear glucosa y BDNF. Por eso los tiempos aparecían negativos. Y bueno, podemos notar que en las expresiones que se determinaron en cuanto a la actividad ERK1-2, en presencia del ligando para el receptor, en este caso de acoplado a proteína G, incrementó la actividad, pero en presencia de epinefrina la decrementó. Sucede que esto de manera inicial les indicó una interacción, así que ahora buscan realizar estudios que están en la figura B asociados al empleo de un agonista para el receptor del péptido similar al glucagón y de un análogo para MP cíclico, porque si recordamos en la vía del receptor para esta proteína, este receptor de proteína acoplado G estimula la adenilciclasa. Ya que se emplean estos ligandos en presencia de BDNF y BDNF más glucosa, se aprecia en referente a la actividad de la vía TRKB que hay incrementos empleando el agonista y el análogo de MP cíclico. Lo que se esperaba es que realmente hubiera alguna especie de alteración y pues realmente como es de este modo, asocian que existe comunicación cruzada entre TRKB, el receptor en cuestión, y el AMP cíclico, así como vías metabólicas de glucosa, pero realmente no quedan conformes con esto y lo que realizan es la determinación de la concentración de AMP cíclico en respuesta a BDNF y GLP-1. Lo curioso aquí es que no hubo respuesta ni empleando en conjunto glucosa con BDNF. Solamente hubo respuesta en cuanto al ligando GLP-1. Esto sugirió que en un inicio que no se requiere de AMP cíclico para la señalización BDNF-TRKB en las células beta min6 empleadas. Pero para corroborarlo emplean inhibidores de adenilciclasa. Y como se puede apreciar, aún en presencia de estos inhibidores adenilciclasa, hay actividad denotada de ERK1-2. Luego de esto, en este punto se interesan por corroborar otros reportes. Esto referente a que la concentración de calcio intracelular interviene con la proteína ERK1-2 que les mencionaba a un inicio. Hay relación entre la homeostasis de glucosa y la participación de esta proteína. Entonces buscan corroborar este reporte empleando un buffer que contiene calcio, que lo emplean como situación control, y un buffer que tiene ausencia de calcio, en su lugar tiene cloruro de magnesio, empleando además los ligandos BDNF y epinefrina más BDNF, y como podemos apreciar KCl, esto con el fin de fomentar una despolarización de membrana. Pero apreciamos que en la actividad ERK1-2 la inhibición mediada por epinefrina de esta vía de RKB no involucra realmente la afluencia de calcio, dado que el decremento
por parte de epinefrina en actividad se presentó. Luego de esto van hacia otro reporte. Este es sobre la actividad PI3K y PDK en la vía TRKB. Hace mención de que estos son importantes en dicha vía y que tienen interferencia, y que es a través de el empleo de inhibidores para estas proteínas que determinan la actividad TRKB con el añadido de epinefrina. Aquí se corroboró que la inhibición que vemos sobre la actividad TRKB por BNF se previene realmente, no se previene realmente por la inhibición de estas dos proteínas. El último reporte que buscaron corroborar fue la participación de distintas concentraciones de KCl, cloruro de bario y cloruro de bario en cuanto a la alteración de esta vía. Es entonces que emplean dichas concentraciones y el ligando y bajo efectos de epinefrina, observando que tampoco hay diferencias significativas en la actividad de la vía de esta RTK. Descartan esta premisa y ellos se preguntan si pudiera estarse llevando a cabo una inhibición por medio de una endocitosis del receptor. Entonces realizan el ensayo de biotininación de superficie, donde podemos apreciar que en situación control y comparación con los TRKB biotininados completos, no hubo diferencias significativas. Esto les refirió que la inhibición por epinefrina sobre esta RTK se lleva a cabo por mecanismos alternativos que pues desconocen. Sobre la discusión refiero dos cuestiones importantes. La primera, cómo es que la estimulación alfa-2 adrenérgica para bloquear la activación de RTKs de TRKB se lleva a cabo. Los investigadores lo abordan con el reporte de que la posibilidad recae en que la subunidad GI u O se pueda unir directamente a TRKB para inhibir su activación. Esto porque se reporta en cuanto a un receptor de insulina en células beta. Mientras que en la segunda pregunta que se hacen es sobre el papel de la señalización de la vía denotada en células beta. Refieren aquí a un trabajo reciente donde se demuestra que BDNF puede inducir secreción de insulina en islotes humanos en concentraciones bajas de glucosa, pero además añaden la coincidencia de su hallazgo respecto a que TRKB, la isoforma truncada, suprime la actividad de la isoforma completa con otros estudios. Como conclusión, se refiere que se requieren estudios futuros en un contexto in vivo para dilucidar el mecanismo subyacente al hallazgo de que la epinefrina previene la activación de la vía TRKB-BNF. Si alguno de estos componentes de ese mecanismo es abordable farmacológicamente, puede ser posible modularlo a través de TRKB u otra señalización RTK en islotes in vivos para beneficio terapéutico. Sin embargo, por los hallazgos que los investigadores tuvieron, concluyen que las dosis de epinefrina empleadas en los experimentos deben ser consideradas cuidadosamente. Y de mi parte sería todo.